Gracias por acompañarnos esta noche en este capítulo de Historias Bíblicas. Hoy emprenderemos un viaje hacia el principio de todo. No solo al inicio del tiempo humano, sino al origen del amor, de la libertad, del propósito y también de la misericordia. Hoy hablaremos de Adán y Eva. De su caída, sí, pero también de algo mucho más grande y más hermoso. La promesa de restauración que Dios sembró aun cuando el corazón humano se apartó. Antes de entrar en el mensaje, quiero pedirte algo muy importante. Dale like a este video para que el algoritmo lo recomiende a más personas. Comparte este mensaje con alguien que necesite volver a Dios. Y cuando terminemos, comenta la parte que más te impactó y con qué verdad te identificas hoy. Tu interacción ayuda a que este contenido alcance a miles de hispanos en Estados Unidos que necesitan recordar que Dios no se ha rendido con ellos. Ahora sí, respira profundo. Abre tu corazón. Viajemos juntos al principio de toda la historia humana. El diseño original del mundo. Los seres humanos fueron creados para vivir en plenitud. Todo comenzó con una voz. La voz de Dios. Una voz que habló y creó galaxias enteras. Una voz que ordenó que la luz venciera a las tinieblas. Que los mares se separaran de la tierra. Que la vida brotara de toda superficie. Cada creación era un reflejo de su grandeza. El sol brillaba. Las estrellas estaban suspendidas como tesoros encendidos en el firmamento. Los mares vibraban con fuerza. La tierra estaba llena de criaturas que él mismo diseñó. Pero la creación no estaba completa. No todavía. Dios quería algo más. Algo que llevara su huella de una forma más profunda. Seres capaces de amar. De elegir. De crear. De razonar. De relacionarse. De administrar. De reflejar su propio carácter. Y entonces pronunció estas palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Con esa declaración nació algo distinto a todo lo creado. Dios formó al hombre y a la mujer con un diseño único, intencional y lleno de propósito. Y para ellos preparó un lugar especial, el Edén. El Edén no era un simple jardín. Era un ambiente de presencia divina. Era un espacio donde cada hoja, cada sonido, cada brisa era un recordatorio del amor perfecto de Dios. Un lugar donde no existía la vergüenza. No existía el dolor. No existía la separación. No existía el temor. Era un sitio en el que el cielo y la tierra convivían en armonía. Dios caminaba en medio del jardín. Adán y Eva escuchaban su voz sin miedo, sin distancia, sin barreras. La Biblia lo resume de esta manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Ese bueno en gran manera no solo describía la belleza de la creación, sino que describía la plenitud para la cual el ser humano fue creado. La humanidad comenzó en un escenario perfecto. Relación perfecta con Dios. Relación perfecta entre ellos. Relación perfecta consigo mismos. Relación perfecta con la creación. Y ese siempre fue el diseño de Dios para ti. No naciste para vivir en caos espiritual. No naciste para la confusión emocional que a veces te persigue. No naciste para el miedo constante que paraliza. Fuiste creado para vivir en la plenitud que solo Dios puede dar. Pero, así como comenzó la historia, así también surgió un momento que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Un momento donde la libertad humana fue puesta a prueba. Y el corazón eligió un camino equivocado. La entrada del engaño. Cuando aparece otra voz. Génesis 3:1 dice. Pero la serpiente era astuta. La serpiente no apareció como un enemigo visible. No se presentó con violencia. No llegó con oscuridad evidente. No amenazó. No gritó. No destruyó. El enemigo llegó con algo más sutil, más silencioso y peligroso. Llegó con una pregunta. Dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta fue el inicio de la caída humana. La serpiente no negó a Dios, torció su palabra. No atacó la existencia de Dios, atacó su carácter. No negó que Dios habló, cambió lo que Dios dijo. Ese siempre ha sido el método del enemigo. Él no comienza diciéndote, rechaza a Dios. Comienza diciéndote, ¿estás seguro de que eso es lo que Dios dijo? La tentación nunca inicia con rebelión abierta,
inicia con duda. Inicia alterando detalles mínimos. Inicia suavizando límites. Inicia cuestionando la bondad de Dios. Inicia sugiriendo que Dios te está privando de algo bueno. Eva escuchó esa voz. Miró el fruto. Lo pensó. Lo deseó. Extendió la mano. Lo tomó. Y comió. Adán, que estaba junto a ella, también lo comió. Ese acto, aparentemente pequeño, fue un terremoto espiritual. La creación entera cambió. La relación con Dios se fracturó. La inocencia desapareció. La vergüenza nació. El miedo entró. El alma humana, creada para caminar en luz, sintió por primera vez la sombra de la culpa. Desde ese día, una lucha interior habita en cada persona. Una voz que impulsa a obedecer a Dios y otra voz que intenta alejarte de Él. Esa batalla no comenzó contigo. Comenzó en el Edén. Pero sigue repitiéndose en cada corazón humano. El momento del despertar. Y el peso del error. Génesis 3:7 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Antes, la desnudez era libertad. Después, la desnudez fue vergüenza. Antes, la transparencia era natural. Después, la transparencia dolía. Antes, había paz interior. Después, había conflicto. El pecado siempre opera igual. Promete libertad, pero trae esclavitud. Promete iluminación, pero entrega confusión. Promete identidad, pero deja la sombra de la culpa. Adán y Eva, que antes caminaban confiados, ahora se esconden entre los árboles del Edén. Lo más profundo de este momento no es que rompieron un mandato, sino que rompieron una relación. Su primera reacción fue esconderse. Y esconderse siempre es señal de que algo interior se ha roto. Pero Dios no los abandonó en su error. Su voz volvió a sonar, pero no como un trueno de juicio. Fue la voz de un padre llamando a hijos que se habían perdido. Génesis 3:9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás? No era una pregunta geográfica. Dios sabía exactamente dónde estaban. Era una pregunta espiritual. Era un llamado a regresar. Era un recordatorio de que el amor de Dios es más grande que la caída del hombre. Esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué dejaste que otra voz apagara la mía? ¿Por qué te alejaste de mi presencia? El Edén no es solo una historia pasada. Es un espejo que revela lo que sucede en el interior humano cuando la desobediencia entra. Las consecuencias de la caída. Y la manifestación de la gracia. Génesis 3:17 declara: Maldita será la tierra por tu causa. El pecado tuvo consecuencias reales. Dolor, esfuerzo, tristeza, conflictos, y finalmente muerte. El Edén se cerró. La vida dejó de ser un paraíso. El ser humano descubrió el peso del trabajo duro, la fragilidad del cuerpo, la complejidad del alma, y la distancia espiritual con Dios. Pero incluso dentro del juicio, Dios mostró misericordia. Génesis 3:21 dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Dios mismo los cubrió. No con hojas. No con improvisaciones. Con túnicas de piel. Para que hubiera piel, tuvo que haber derramamiento de sangre. Ese acto fue el primer sacrificio en la historia. La primera señal del costo del pecado. La primera sombra que anunciaba la cruz. Dios cubrió su vergüenza con un sacrificio. Así como Cristo cubriría nuestra culpa con el suyo. La justicia de Dios exigió consecuencias. La misericordia de Dios ofreció cobertura. En ese único versículo se unen dos realidades: la santidad divina y la compasión eterna. La primera profecía del Evangelio. Y una promesa entre el dolor. En el mismo capítulo donde el pecado entra por primera vez, también entra la promesa de redención. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera noticia de que un Salvador vendría. La primera declaración de que el mal no reinará para siempre. Dios les dijo, en esencia: el pecado entró hoy, pero también entró la promesa de la victoria. La serpiente atacó hoy, pero será derrotada. El dolor comenzó hoy, pero la restauración está en camino. Esa simiente prometida era Jesucristo.
Y desde ese momento, toda la historia bíblica comenzó a dirigirse hacia él. Abraham apuntaba a Cristo. Moisés anunciaba a Cristo. David prefiguraba a Cristo. Los profetas proclamaban a Cristo. Los sacrificios simbolizaban a Cristo. El Edén fue el punto donde el mundo cayó, pero también fue el punto donde Dios decretó que la restauración era inevitable. Jesús, el que restaura lo perdido. Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo. Y Romanos 5:19 afirma: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús vino a revertir lo que Adán dañó. Donde Adán cayó en un jardín, Cristo venció en uno. Donde Adán escuchó una voz equivocada, Cristo escuchó la voz del Padre. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció hasta la muerte. Cada herida, cada clavo, cada gota de sangre fue una respuesta divina al pecado humano. En la cruz, la vergüenza fue cubierta, la culpa fue pagada, la separación fue reconciliada, y la puerta del paraíso se volvió a abrir. Romanos 5:20 declara: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La historia que comenzó con caída terminó con redención. La voz que trajo engaño fue derrotada por la voz que trajo vida. La muerte que entró por un hombre fue vencida por la resurrección de otro. Donde Adán falló, Cristo triunfó. La misericordia divina en tu vida hoy. La historia de Adán y Eva no es solo el origen del pecado. Es el origen de la misericordia. Todos hemos escuchado otra voz. Todos hemos caído. Todos nos hemos escondido. Todos hemos sentido culpa. Pero también todos hemos sido llamados por Dios. ¿Dónde estás? Y así como Dios cubrió a Adán y Eva, Dios quiere cubrir tu vergüenza hoy. Quiere restaurar lo roto. Quiere sanar lo herido. Quiere devolverte al propósito que Él diseñó para ti desde el principio. Lamentaciones 3:20 y 2:23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. La historia de Adán y Eva no termina en la caída. Termina en la promesa. Una promesa que Dios pronunció incluso antes de que ellos salieran del Edén. La restauración no viene del ser humano. No viene de su esfuerzo. No viene de su fuerza de voluntad. La restauración viene de Cristo. Jesús es la simiente prometida. Jesús es la respuesta al engaño. Jesús es la luz que entra donde la culpa oscurece. Jesús es el segundo Adán que restaura lo que el primero perdió. Él es tu cobertura cuando fallas. Él es tu paz cuando te quebrantas. Él es tu fortaleza cuando te sientes lejos. Él es tu camino de regreso al Edén espiritual. La comunión viva y constante con Dios. Cuando miras la historia completa, entiendes esto. La caída explica tu necesidad. La promesa revela la solución. La cruz demuestra el amor. Y la resurrección asegura tu esperanza. Todo lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. Y todo lo que tú perdiste, Cristo también puede restaurarlo. Oración. Señor, gracias por mostrarnos a través de esta historia que tu misericordia siempre es más grande que nuestra caída. Gracias porque no nos dejas escondidos entre los árboles del miedo o de la vergüenza. Gracias porque en Cristo nos cubres, nos levantas y nos llamas por nuestro nombre. Hoy te pedimos que nos ayudes a regresar a tu presencia con humildad. Limpia nuestra mente de toda voz que quiera distorsionar tu verdad. Restaura lo que se rompió en nuestro interior. Renueva nuestro corazón. Y guíanos nuevamente a esa comunión contigo que da vida, propósito y libertad. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si esta palabra tocó tu vida, escribe en los comentarios. Gracias Señor por tu misericordia divina. No olvides. Dale like. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar la verdad de Dios. Y suscríbete a Das Plenitud Vida para recibir una historia bíblica todas las noches a las 7 de la noche. Que el Señor te recuerde hoy y siempre que, aunque caigas, Él nunca se cansa de levantarte. Somos Das Plenitud Vida, decreta con propósito, administra con sabiduría y siembra con generosidad.